Vamos a ver cómo pasar un número complejo a forma polar. Siempre vamos a partir desde un número complejo que esté en forma binómica, es decir, a más bi, o que esté en forma cartesiana, es decir, ab. Entonces, para pasarlo a forma polar, tenemos que conseguir el módulo de z y el ángulo phi, y escribirlo de esta manera para que quede de forma polar. ¿Cómo hacemos esto? Vamos a utilizar dos fórmulas. Primero que nada, vemos que cuando representamos en forma gráfica un número complejo, nos va a quedar el vector saliendo desde el origen de coordenadas, entonces estamos armando un triángulo rectángulo. Esta medida sería b y esta medida sería a. Entonces el módulo de z es la distancia del vector. Sería la hipotenusa en este triángulo rectángulo, por eso lo vamos a calcular usando el teorema de Pitágoras. Módulo de z al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado. Si paso la potencia como raíz, obtengo la fórmula que vamos a usar. Módulo de z es igual a raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado. El ángulo phi es este ángulo, el ángulo que forma el vector con el eje x. Entonces, por ser un triángulo rectángulo, podemos utilizar razones trigonométricas. Y si hacemos el despeje, vamos a llegar a esta fórmula que phi es igual a tangente a la menos 1 de b sobre a. Tangente a la menos 1 u arco tangente, es lo mismo, lo hacen en la calculadora. Tienen que apretar shift, tangente y entre paréntesis vamos a poner los valores de b dividido a. Me va a dar un número, apretamos la tecla que los transforma en grados y ahí tenemos lo que es el ángulo phi. Y con eso ya tendríamos la forma polar. Vamos a ver un ejemplo práctico. Este es el número complejo que tenemos en forma binómica, 2 más 3i, y vamos a llevarlo a la forma polar, que va a ser esta. Calculamos módulo de z con la fórmula que dimos antes, raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 3 al cuadrado, me va a dar raíz de 4 más 9, y como la raíz de 13 no tiene un resultado exacto, vamos a dejarlo como raíz de 13. Este sería módulo de z. El ángulo de phi, hacemos shift, tangente, para tener tangente a la menos 1, de 3 medios. 3 es b, 2 es a, entonces b sobre a, 3 medios. Obtenemos un resultado, apretamos el botón de grados y nos va a dar que son 56 grados, 18 minutos, 36 segundos. Y lo escribimos en la forma polar, que sería entre paréntesis, módulo de z, punto y coma, ángulo phi. Ahora bien, hay que tener en cuenta un detalle más. Cuando graficamos, los vectores nos van a quedar en distintos cuadrantes. Si nos queda en el primer cuadrante, como fue este caso, ahí terminaría el ejercicio. Acá no tenemos que hacer nada, porque el ángulo sería este. Pero si nos queda en el segundo cuadrante, el ángulo que queremos calcular es todo este. Y cuando hagamos el ángulo phi, nos va a dar este ángulo de acá. Entonces lo que hay que hacer cuando quede acá es sumar 180. Vamos a ver el ejemplo. Bueno, el primer ejemplo de z1, como está acá, hacemos lo mismo, calculamos módulo de z, que nos dio 13, y la tangente, que en este caso es 33 grados, 41 minutos, 24 segundos, quedaría igual, porque sería, como dije, este ángulo. Pero en z2, que es menos 3 más 2i, cuando lo grafico, menos 3 de x, 2 de y, me queda el vector acá. El módulo de z va a ser igual que el anterior, pero la tangente, cuando la hagan, ese menos del 3 me va a cambiar el signo, me va a quedar que el ángulo es negativo, a este, porque es este ángulo. Entonces a este ángulo, si le sumamos 180, vamos a obtener 146 grados, 18 minutos, 35 segundos, que ahí sí es todo el ángulo que queríamos calcular. En el ejemplo de z3 también vamos a hacer lo mismo. Nos va a dar positivo, pero como vamos a estar en el cuarto cuadrante, el ángulo que necesitamos es todo esto. O sea, obtuvimos esto, pero nos falta sumarle 180 más. Entonces cuando nos da acá el dibujo, le sumamos también 180. Y en el ejemplo de z4 tenemos que hacer todo este ángulo y nos va a dar algo negativo, nos va a dar este pedacito y tenemos que calcular todo, así que vamos a sumarle 360. Siempre primero tenemos que graficar para poder saber si tenemos que sumar algo o no al ángulo phi.